Muchas gracias, bienvenidos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Julia que nos ha estado ayudando a coordinar estos trabajos de Café Filosófico, a Bruno que nos ayuda a moderar en esta ocasión. Bruno Navarro, muchas gracias por la atención, a Casas Uno por el espacio. Estamos en coordinación con Casas Uno desde el Centro Universitario de los Valles para estos espacios, estos foros vespertinos que nos ayudan a hacer reflexión y al mismo tiempo a hacer filosofía. Y eso es muy enriquecedor. Volvemos después de un periodo vacacional y estaremos continuando con estas actividades tanto en el centro universitario como en coordinación con Casas Uno. Y bueno, no sé si Julia quiera comentar algo con respecto al tema en esta ocasión o ya cedemos la palabra a Bruno. Bruno. Ah, sí, ya. Perfecto, Okay. Bruno. Para presentar el tema que es justificable la violencia, ¿no? Ok. Bien, pues buenas tardes. Gracias, Julia. Gracias, Fátima Betsabe. Gracias a Cultura UDG. Gracias a Cuballes. Gracias a todas las personas que hacen posible el poder realizar este espacio. Y como bien mencionan, ya después de un periodo vacacional, pues ya estamos aquí reincorporándonos a las actividades con todo el gusto de poder discutir este y otros futuros temas que van a estarse presentando y que cotidianamente pues están aquí en una mesa de discusión, ¿no? Y como bien mencionaban, pues el día de hoy nos va a tocar discutir sobre un tema que se puso en boga, que se hizo muy popular hace unos días, que es si podemos justificar la violencia, ¿no? En términos pragmáticos, podríamos decir que pues, sí, casi cualquier cosa es justificable, dependiendo la perspectiva y la opinión de cada uno de los que estén ahí, ¿no? Pero quizá la intención de poder discutir sobre este tema, discutirlo bajo esta idea, es decir, si realmente se puede justificar algunos actos de violencia para la sociedad. Si es necesaria, vaya, la violencia para poder reencontrar ese tejido social, para poder reestructurar esa idea de lo que es la justicia, de lo que es la libertad, de lo que es el cuidar el patrimonio, ¿no? Entonces, hay algunos actos de justicia que se puedan, perdón, algunos actos de violencia que se puedan justificar. O también podremos preguntarnos, ¿la violencia en algunos casos es justificable? Bueno, esta y otras más preguntas son las que estaremos trabajando el día de hoy. Así que, pues bueno, antes de iniciar, me presento. Mi nombre es Bruno Navarro y soy quien estará llevando a cargo la moderación de la sesión del día de hoy. Y pues antes de iniciar, antes de pasarles la voz, porque luego, saludos Samuel, saludos, porque luego ya empieza la discusión y van a empezar a levantar manitas, pues una serie de, no reglas, ¿verdad? Porque las reglas es un concepto acá medio, mejor vamos a llamarle una serie de normativas para poder llevar una saludable discusión en cuanto al café filosófico. En primer lugar, quien quiera participar, por favor, hágalo saber a través de qué. Prenda su cámara y levante su mano, háganos el comentario a través del chat, ¿sí? O levante su manita en la opción que plantea el Zoom para poder saber quién quiere participar. Aquí pueden participar todas las personas cuantas veces quieran, nada más que si alguien no ha participado se le va a dar preferencia a estas personas, ¿verdad? En segundo lugar, y algo muy, muy importante, es que todas aquellas personas que no estén participando, les pedimos por favor que mantengan su micrófono apagado, ¿sí? ¿Para qué? Para que los sonidos del entorno, los sonidos en los que están ustedes no interfieran con lo que se está diciendo, ¿sí? Para que se pueda escuchar de la manera más clara y sin vicios de sonido lo que están comentando, ¿no? Una cosa muy importante, estamos aquí para discutir de la manera más saludable posible. Así que se vale contraargumentar, se vale decir que no estamos a favor de una idea, pero todo esto con el debido respeto, porque todos los que estamos aquí presentes estamos interesados en estas temáticas y cualquier opinión es válida, ¿sí? Entonces vamos a seguir manteniendo con este misticismo, esta ceremonia de respeto, ¿no? Entonces esperemos que no se rompa esto porque, pues bueno, son temas sensibles que de repente pueden
herir una u otra susceptibilidad, pero pues es parte de la labor filosófica, ¿no? Entonces, quien quiera participar ya tiene estas alternativas, ya tiene estas opciones. Está el chat abierto, a lo mejor alguien le da el pánico escénico y no quiere hablar, no le gusta su voz, cada quien sus traumas, ¿verdad? Pero para eso también está, mira un dinosaurio, para eso también tenemos el chat que podemos utilizarlo aquí para que se puedan agregar comentarios, ¿no? Entonces, bueno, como les mencionaba, justamente estamos viviendo en una época, ¿sí? Y me quiero remontar a un sociólogo que es Durkheim, uno de los padres de la sociología, para comenzar a hablar sobre este café filosófico, que él nos habla de las patologías en la sociedad. Durkheim nos mencionaba que una sociedad se establece y se hace sólida a través de ciertos reglamentos, a través de ciertas normas que se van siguiendo constantemente. Llega un momento en el que en esa normatividad, en esa idea ordinaria de una sociedad, de repente llega una acción que no es común para ese entorno y que le podemos llamar una acción patológica dentro de la sociedad. Curiosamente, va a llegar el momento en el que esta acción patológica de la sociedad puede avanzar, puede continuar y se va a convertir en parte de la normalidad. ¿Sí? Pareciera ser que estos actos de violencia, de esta justicia por mano propia que hemos visto en las últimas semanas y, por qué no decirlo, en los últimos años a través del boom de las redes sociales, tomar actos de violencia como justicia, pareciera ser que está dejando de ser una patología social para convertirse en parte de la ordinariedad del mundo, del país en el que estamos viviendo. Aquí es donde vale la pena preguntarnos, como dice bien el tema de hoy, si estos actos tienen como finalidad el ser justos. O sea, fíjense qué preguntota profunda y filosófica pasadota de lanza, ¿no? Si estos actos que estamos realizando tienen como finalidad la justicia, ¿podemos justificar estos actos de violencia? Dejo hasta aquí para quienes quieran participar, para que estén el espacio abierto, para que no nada más sea yo el que esté hablando. Así que no sé si alguien quiera participar, los que ya están aquí. Me imagino que Oscar se muere de ganas de hablar, así que alguien quiere abrir, alguien se quiere aventar primero al ruedo. Los escucho. ¿Quién levantó la manita? El maestro fuerte, que se aviente acá un comentario perrón. Venga, maestro, lo escuchamos. Buenas tardes a todos, espero se escuche bien. Yo haría un comentario inicial sobre lo que sería la pregunta. La pregunta me parece un poquito, diría yo, compleja. Yo tomaría como punto de partida a Thomas Hobbes, filósofo inglés, que escribe El Leviatán, donde nos señala que en la construcción del Estado, los seres humanos, antes de, digámoslo así, de reconocer al Estado, vivían en una naturaleza donde predominaba, digámoslo así, la violencia, porque no había leyes. Y solo es a través de esa renuncia a una ilimitada libertad en la que los seres humanos ceden sus derechos, en este caso al Estado, en el caso de Hobbes, al Estado monárquico, y el Estado tiene como función garantizar la seguridad de los individuos, garantizar la paz dentro de la sociedad, y se justifica la violencia con fines estrictamente coercitivos para aquellos individuos que transgreden las leyes. Yo diría que ese es como un punto de partida porque la justicia sería dentro de un contexto, de un marco jurídico, de un marco social, y en lo que hemos visto en los acontecimientos recientes en la ciudad, en el país, donde personas, digámoslo así, yo no diría justicia, sino que toman actos de venganza, donde generan violencia, y yo pienso que ahí no hay justicia, que no es una auténtica justicia. A lo mejor en el imaginario puede ser que sí consideren que son actos justos, pero no podemos, digámoslo así, prescindir, digamos, primero del marco jurídico y segundo de que vivimos en sociedad, que somos seres sociables y que por ende un principio mínimo básico
es como el respeto recíproco entre individuos. Y ahí dejo mi comentario. Ok, Gracias. excelente, gracias, maestro. Entonces, podemos decir que todo aquello que se escapa de un marco jurídico, de un Estado de Derecho, no lo podemos considerar como justicia, por lo tanto, no podríamos decir que este tipo de acciones se puedan justificar. Creo que por ahí va el comentario del maestro José Fuerte, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más quiere aportar? Porque si no yo me agarro, hable y hable. ¿Alguien más? Levante su manita. Sí, Heidi, bienvenida. Heidi, ¿cómo estás? ¿Quieres comentar algo referente a esto? ¿Sí? ¿Alguien? Oscar, venga, Oscar, ya levantó la manita acá por el chat. Hola, buenas tardes a todos, a Julia, a Heidi y a todos los compañeros, y en particular a ti, Bruno, que estás moderando el día de hoy. Gracias. Saludos, amigo. Comentarios rápidos de lo que comentabas al principio. Pareciera que la violencia es algo que se está empezando a generar y que, como me parece que comentaste, al parecer se va a instaurar. No comprendo bien el sentido de ese comentario porque no hay nada más común que la violencia. Pues a lo mejor eso ocurrió, quién sabe si cuando se empezaron a hacer las sociedades, y diría Rousseau que éramos buenos salvajes y después nos corrompimos, ¿no? Pero eso hace miles de años, no es algo actual. Sin ponernos muy pedantes, creo que podemos ser tácitos en el hecho de decir, bueno, pero nos referimos a la violencia particular que sí es nueva, que se está generando, por ejemplo, a través de las redes sociales y todo este show, ¿no? Entonces, para no ser como pedantes en lo estricto de lo dicho y tratando de comprender más allá, cabe retomar, me parece, lo que dice el maestro Fuerte, que es entender el contexto. La violencia, para los que a lo mejor no están familiarizados, siempre ha sido un tema por excelencia, y la justicia en filosofía. Justamente una de las obras magnas de la filosofía, que es La República de Platón, básicamente se centra en explicar qué es la justicia, ¿no? Y como dice el maestro Fuerte, si acaso entendí bien, importa mucho el contexto, porque si me permiten un momento histórico totalmente ya ajeno a nosotros, los vikingos, o por lo menos lo que se ha filtrado por la tradición popular, es que para ellos la gloria y lo correcto y la vida plena del guerrero, porque obviamente eran guerreros, era morir en batalla, algo que se ha replicado, por ejemplo, lo que dicen las fábulas sobre los troyanos y los espartanos, etc. Entonces, para ellos, una vida, una sociedad, un mundo sin guerras sería un mundo equivocado. O sea, se necesita la guerra, se necesita esa batalla, porque es en donde se generan las virtudes del hombre, en orden, por ejemplo, de morir con la gloria, ¿no? Bueno, estos son otros tiempos. Ahorita estamos en un contexto totalmente diferente. Pero a lo que voy es que no hay ninguna acción, y esto es lo que quiero decir claramente, no hay ningún acto: encajarle el cuchillo a alguien en la garganta, patear un perro, quitarle la comida a una persona, encerrar a alguien por 15 años en una prisión. No hay ningún acto que aisladamente sea objetivamente injusto o se le pueda llamar innecesariamente violento, ¿no? Entonces, siempre todo va a obedecer a un contexto muy particular. Entonces, cuando decimos que si, por ejemplo, el bullying cibernético es justificable, ¿no?, como una forma de violencia clara de nuestro tiempo, eh, habría que revisar cada caso en particular, ¿no? ¿Quién no conoce a este niño que llega quejándose de que le hacen bullying? Y en efecto, cuando se revisa el caso, pues el pobre chico es un inocente, el cual de la nada los chicos abusivos le han maltratado. Pero a veces, revisando el caso, pareciera que el chico, primeramente él intentó abusar de los otros, y ellos, al defenderse, ahora él se queja de ser bulliado, ¿no? Entonces, siempre va a ser necesaria una revisión puntual de cada caso para decir si algo es justificable o no, me parece, ¿no? Y ya. Ok, bien, Oscar, gracias. Entonces, bajo tu perspectiva,
No podemos lanzar como una afirmación general y arbitraria, decir si se puede o no se puede justificar, sino habrá que contextualizarlo, ¿no? Realizar una verdadera hermenéutica en cuanto al hecho, en cuanto a lo que podamos definir de por qué se realizó o no se realizó tal circunstancia, ¿no? Porque vaya, casi cualquier acción que realice el ser humano, casi cualquier acción, tiene que ver con un acto de violentar a otro u a otras cosas, ¿no? Claro. Sí, 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 es bien. básicamente lo que digo. Y bueno, y lo podemos ver reflejado justamente en los sistemas de justicia, ¿no? Que siempre pues se hace una investigación, se le permite al acusado que se defienda, que explica sus razones, etc., bla, bla, bla. Ok, bien, excelente. Entonces, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más quiere participar en este espacio de los que ya están aquí? Los escuchamos. Anímense porque después ya nadie va a querer participar y el tiempo se va a agotar, ¿no? Bueno, en lo que alguien más se anima, relacionándolo a lo que comenta Oscar, ¿no? Sobre esa naturalidad que existe en el ser humano, que también lo mencionaba el maestro Fuerte, basándose en Thomas Hobbes, ¿no? Esa naturalidad con el cual el hombre actúa por violencia, me trae a mente lo que menciona Virgilio en la Divina Comedia, ¿no? Cuando llegan a este círculo donde están las personas que fallecieron y fueron violentas, ¿no? Donde se puede hacer una subdivisión de la violencia a través de quienes dañaron al prójimo, ¿sí? Quienes fueron violentos contra sí mismo y quienes fueron violentos contra Dios, ¿no? Entonces, pareciera ser que en un sentido estricto, pues Thomas Hobbes tenía la razón, el hombre es malo y violento y desagradable y cochino y ruin por naturaleza, ¿no? Y pareciera ser que simplemente hemos tratado de generar un montón de organismos de control. ¿Para qué? Pues para que esa vileza que caracteriza al ser humano no se vea reflejada en nuestra vida cotidiana, ¿no? Vaya, nos hemos dedicado a apaciguar nuestra cuestión más instintiva, más natural. Entonces, de ser así, ningún acto de violencia se podría justificar, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra perspectiva referente a esto? Heidi, adelante, levantaste la mano o por ahí vi algo. ¿Sí? ¿No? ¿No? Anímate, ya te nombré, pues de una Si se vez. puede, yo también, cuando haya chance. A ver, venga, vas Oscar, en lo que se anima Heidi, en lo que acá, en lo que se anima. Bueno, con base a lo que comenté, si se me permite seguir, pareciera que, bueno, estoy diciendo, o más bien lo que dije, es que objetivamente no podemos decir que algo sea justificable o no, y vaya, todo puede ser justificable de acuerdo a cierto marco, ¿no? Por ejemplo, nuestro sistema, nuestra constitución que indica lo que no debes hacer, pero lo demás se permite, etc., ¿no? O dentro de cualquier cultura, del contexto de una vivienda, ¿no? Están las reglas internas de cada casa, y a lo mejor pues no se pueden justificar los zapes que un hermano le pueda dar a el otro, ¿no? Para decir algo en corto. Sin embargo, habrá algunos ideales que identifiquen muy claramente lo que entienden por violencia, ¿no? Y que además prohíban de forma total estas manifestaciones de violencia. Entonces, queda totalmente injustificado, como por ejemplo, haciendo una referencia al Viejo Testamento, cuando se dice que no matarás, y, y se dice que matar está prohibido, específicamente eso queda totalmente injustificado. Simplemente no puedes matar, punto. Y si lo haces está mal. No hay ningún argumento que puedas dar, digamos, ante Dios o ante esa teología para justificarlo, ¿no? Se supone, y sin embargo ya vemos que, bueno, en la historia lamentablemente se han cometido varios asesinatos en nombre de esa disciplina, pero vaya, en la que sea. A lo que me refiero es que siempre se puede encontrar cierto hueco en alguna doctrina, también en las leyes actuales, está llena de huecos que permiten de alguna forma justificar. Entonces, repito, eso es ponernos muy pedantes en lo literal, pero si hacemos una revisión de que cuando nos preguntamos, oye, ¿se puede justificar la violencia?
sería bueno si a lo mejor yo aviento la pregunta de a qué creen que se refiere esa pregunta o ese interés. ¿Por qué alguien se preguntaría si la violencia es justificable? ¿No? ¿De qué forma? A mí me llama la atención la pregunta, y con esto cierro, porque yo creo que pareciera que la violencia se relaciona con la maldad. Es decir, la violencia está mal. Pero como hemos visto lamentablemente, tanto en las novelas como en la vida real, pareciera que la violencia es una herramienta para hacer justicia. Es decir, la violencia pareciera ser el rincón a donde los malignos o los villanos nos arrinconan tanto que el único camino es la revolución, la rebeldía, el romper las cadenas e incluso tener que matar a nuestros captores, ¿no? En orden de lograr este bien, digamos, humanitario, ¿no? Entonces la violencia ya no necesariamente se vuelve algo relacionado con el mal, si me permiten esa generalidad tan vaga, sino que ahora la violencia se vuelve un instrumento del bien. Y lo podemos ver, ¿no? Tanto criminales como policías se agarran a balazos. El arcángel Miguel pues tiene una espada porque pues va contra el demonio, y así sucesivamente. Nos podemos ir desde lo más mitológico y abstracto hasta lo más concreto de cada día. Y otra posible vehículo de la pregunta pudiera ser a que precisamente ese es el error, ¿no? De que estamos combatiendo la violencia con más violencia. Entonces, para mí, ese es el sentido que tiene la pregunta, y no tanto detenernos en ser muy estrictos con la palabra y lo que puede llegar a significar. Entonces, para concluir, nos topamos a lo mejor con movimientos como los de Gandhi, que de alguna forma hizo una independencia de forma pacífica, grosso modo, y otros movimientos muy violentos para rebelarse contra algún opresor, ¿no? Como podemos ver ahorita con lo de Black Lives Matter, con el movimiento feminista, etc. Y ya. Okay. Bien. Comienzo aquí con un comentario que acaba de llegar al chat que va justamente enfocado a lo que mencionabas. Dice Juan, respecto a lo que dice Oscar, me parece algo ambiguo y aventurado decir que se puede justificar la violencia si se revisa el caso en particular. Se revisa el caso en particular y si amerita su justificación, es justificable. Juan dice que esto es algo que mencionaste en tu primera intervención. ¿Quieres replicar? No, sí, es justamente lo que dije. Gracias por primero aclarar si sí era a lo que me refería. En efecto, a eso me refería. Ok, bien. Entonces, Oscar menciona también en esta segunda aportación que da igual cómo podamos definir el concepto, ¿no? Que no importa en sí meternos en este sentido estricto de lo que significa la palabra violencia, ¿no? Para poder justificarla o no. Pero creo que también es importante hacer mención, y me voy a basar en lo que dice un autor que es Eric Weil, que él nos menciona que la violencia es la interrupción del discurso por la fuerza bruta. Digamos que es como esta parte en la cual el hombre deja este lado racional, este lado discursivo de poder llegar a acuerdos a través de la palabra, a través de lo que lo caracteriza como especie, para volverse un escaloncito atrás en el ámbito evolutivo y actuar como si fuera un animal, un ser primitivo, ¿no? Pareciera ser entonces que casi, insisto, como hace rato, casi cualquier acto es violento y vulnera a otras personas, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar algo. Oscar, desconectaste tu micro. Nada más aclarar que exactamente como dice el compañero Juan, en efecto yo creo que es ambiguo. Yo lo cambiaría, si me permite el comentario, por general. Y sí, en efecto es muy general, porque estoy hablando, digamos, de la totalidad de los posibles casos. Y aventurado, sí, justamente es aventurado, pero porque no suele caer a bien, sin querer victimizar mi palabra, para eso estamos aquí, para platicarlo, el decir que, por ejemplo, encarcerar a alguien puede ser bueno. Nos parece coherente porque sabemos que en los sistemas penitenciarios pues es lo que se hace, ¿no? De readaptación social. Pero en su momento, en ciertos contextos, degollar a alguien, degollarlo, justamente también implicaba un acto de justicia en el contexto, ¿no? Entonces, curiosamente, vaya, esa es la aventura, ¿no? Yo digo que en efecto, dependiendo del contexto,
dejar sin comer a una familia entera o incluso degollar a alguien pudiera ser un acto justificable, violento, pero justificable en el contexto que sea que se esté dando, ¿no? Entonces sí, en efecto creo que es aventurado y se puede discutir. Ok, muy bien. Óscar ahí ya hizo la réplica de lo que mencionaba Juan. ¿Alguien más gusta comentar algo referente a esto que es se puede justificar o no la violencia? Sí, insisto, Óscar menciona que hay que ver la cuestión particular, ¿no? Porque si nos vamos a una generalidad, pues vaya, cualquier cosa se puede justificar, ¿no? Entonces, habrá que ver el análisis particular de estos hechos que detonan los actos violentos, ¿ok? ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, adelante. ¿Quién quiere decir algo? ¿No? También mencionaba Óscar hace rato que hay nuevos tipos de violencia que no necesariamente son como estos actos físicos en contra de otros, ¿no? Del abuso, sino que existen otros tipos de violencia. Y me viene a la mente también algo que mencionaba Gandhi, que Gandhi mencionaba que la miseria es un gran acto de violencia, ¿no? El no poder tener las condiciones o que se pueda no se tuvieran, vaya, que el Estado no te pudiera dar las condiciones necesarias para tener una vida lo suficientemente digna, el vivir en la miseria, es un enorme acto de violencia, ¿no? Y si esto lo pasamos a lo que estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos años en el país, pareciera ser que las condiciones que realmente nos están enfocando o que pueden enfocar a ciertas personas a sentirse dentro de esta miseria, realmente puede ser un factor detonante para que se realicen actos delictivos. Ojo, no es justificación, ¿sí? El hecho de decir de que se pueda valer que una persona ejerza violencia, ¿por qué? Por una necesidad, por subsanar alguna necesidad, ¿no? Pero pareciera ser que es justamente esta miseria, esta carencia de lo básico, de subsanar esas necesidades básicas, la que puede ser un motor fundamental para que el hombre realice un acto de violencia, ¿no? ¿Alguien quería comentar algo? Heidi, adelante. Oye, pero fíjate que la pregunta a mí me deja como muchas interrogantes. Es ese tipo de preguntas en las que uno no sabe si decir no o sí o más o menos o todo lo contrario. Por la especificidad y la particularidad de los casos, pero otra que es la que a mí me está llamando la atención en los últimos hechos o acontecimientos a nivel mundial, que hasta dónde la violencia tiene, o al revés, hasta dónde la justicia aboga por justificar actos de violencia y en la conciencia bueno, no, en el hecho de facto, lo que vamos teniendo es como común denominador es que la víctima de la violencia lo que espera por justicia se le convierta en sinónimo de revancha o de venganza, no de justicia propiamente dicho. Entonces, porque el ejercicio de la justicia es lo que está más disperso y a mí me parece desconfigurado como para identificar el contexto en el que el hecho violento pudiera ser comprendido y justificado en última instancia. Muy bien, entonces pone sobre la mesa otra serie de cuestionamientos, sí, que no es nada más decir si se puede o no se puede justificar, sino realmente el tratar de entender cuál es el origen, ¿no? Cuál es el origen de esta confusión que existe entre la venganza y la violencia, que es algo que también ya se había comentado, ¿no? Pareciera ser que existe un imaginario popular, una idea popular de que hacer justicia es dañar al otro porque me dañó a mí o porque dañó a un tercero, ¿no? A lo mejor alguien que ni siquiera tiene vela en el entierro, como se dice vulgarmente, pero si yo puedo en ese momento levantarme como un justiciero, como alguien que va a hacer pagar a aquel que hizo mal, pareciera ser que todo debería de estar apoyado a eso, ¿no? O sea, como si realmente pudiéramos tener una imagen de justicia basada en ¿qué? En lo que queremos hacer, en este ideal de la ayudar, pero sin ni siquiera tomar en cuenta que esa ayuda puede afectar y en una gran escala
a aquella persona contra la que se está ejerciendo. No sé si por ahí va el punto. Lo digo porque ya, por ejemplo, la ley ha incurrido en habilitar lo que es el recurso de, bueno, no me acuerdo, resarcir, ¿no? Los daños, y entonces hace un cálculo de una cantidad en dinero X, cuando estamos hablando de que el hecho de violencia tal vez pudo quitar la vida de otro. O sea, no solo afectar en agravios y daños a la persona de tipo moral o físico o psicológico, ¿no? Entonces estamos llegando inclusive a un cálculo financiero, monetario, de resarcir el hecho, las consecuencias dolosas de la violencia, porque la violencia finalmente es un acto consciente, no es un acto de azar. Entonces, eso es a mí lo que me, hasta dónde, llegando a el paso más allá de la violencia, lo que espera la víctima como disfraz de justicia sea realmente la venganza y la reposición de su pérdida, ¿no? Material. Lo que nos lleva entonces a una conciencia en la que el contexto de las cosas tendrá que limitarse en función a lo que para la persona es valioso al ser sometido a un acto violento, o sea, que ha perdido en un acto violento, y eso le dará o le quitará posibilidades de justificación a la víctima y al juicio de la sociedad. Ok, muy bien. Y fíjate que abonando un poquito a lo que mencionas, existe también este rollo de las agravantes y las atenuantes ante un hecho delictivo, ¿no? O sea, a lo mejor sí asaltó a una persona, pero no lo hizo con un arma de fuego. Entonces, no es tan grave el rollo, ¿no? O sea, no hay que ser tan violentos con esa persona porque al parecer no fue tan violenta ella, ¿no? A lo mejor sí lo golpeó y eso, pero pues el haber llevado un arma hubiera incrementado el nivel de violencia, ¿no? Es como este rollo que, como mencionaba el maestro Fuerte, el estar metidos en un marco legal, en un marco jurídico lleno de lagunas, como también lo mencionaba Oscar, es como de, ok, ¿y por dónde le doy? ¿No? Si le puedo avanzar por aquí, pero ya existe una traba, o ya voy avanzando y me encuentro con un bache, o sea, realmente no hay una forma de que podamos justificar en un sentido ético-moral un acto violento contra otra persona, ¿no? Si bien la justicia, si bien la ley, mejor dicho la ley, para no meternos en ese debate, ¿no? Si bien la ley lo puede justificar, yo dudo mucho que una persona que fue víctima del homicidio a alguien cercano a ellos, con X y Y cantidad de años, vaya a sentir que esa pérdida ya le fue resarcida. ¿Sí? No es como en este sentido de decir violencia con más violencia, sino pareciera ser que no hay una intención de hacer un verdadero, vaya, de reponer el daño de una manera real, que aquellas personas que son víctimas puedan sentir, y tú mencionaste un concepto que luego te echaste para atrás, que era el concepto de la conciencia, ¿no? O sea, realmente no existe una forma en la cual la conciencia del ser humano se pueda tranquilizar ante ningún mecanismo de justicia impuesto por una ley, ¿no? Pero por lo menos para mí así es, ¿no? La ley puede ser sumamente flexible y sumamente amigable, puede ser sumamente rígida y sumamente dura, pero pareciera ser que esa conciencia, esa tranquilidad que debería de generar un acto justo, bajo todas las normas de la ley, no va a ser que aquella persona que fue víctima pueda lograr entender que así fue, ¿no? Como que va mucho más allá eso de la conciencia de lo que puede hacer un marco legal, un marco jurídico, ¿no? Y ojo, esto no significa que estaremos justificando, pues, cualquier acto de violencia o de justicia por mano propia, sino hay que tratar de ver por qué la ley no toma en cuenta este tipo de circunstancias, ¿ok? ¿Alguien más quiere comentar algo? Ajá, los escucho. ¿Alguien más? Oscar hace rato decía, Esmirna Moya aquí nos cuenta, por el chat dice, la cuestión puede ser la conceptualización de justicia. Muchos justifican un acto de violencia en nombre de la justicia, ¿no?
Estás muy bien. Oscar, ¿quieres mencionar algo? Adelante. Hola, sí, continuando con esto y abonándole, espero, a lo que dice la maestra Heidi, es que cualquier justificación, si se fijan, aquí tenemos al parecer, si no me equivoco, un elemento tácito que nadie lo comenta, pero al parecer lo compartimos, pero vale la pena también problematizarlo, que es el hecho de justificar para qué. Es decir, no podemos hablar de justificar si no concordamos en qué es lo que queremos justificar, ¿no? ¿A qué me refiero? Justificar, po po podemos como cristianos o católicos o mexicanos o lo que sea, tener una idea tácita general de a qué nos referimos con justificar. Que a lo mejor, supongo, nos referimos a ciertos ideales humanistas en el que los derechos humanos es lo que prevalece y se le suma pues la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Pero los que sean católicos también le agregarán a lo mejor los ideales cristianos y etc., ¿no? Pero podemos ser específicos. Por ejemplo, si lo que queremos es saber si ese acto de violencia justifica que la persona se satisfaga, pues a lo mejor sí. Pero si lo que queremos es que justificar que se cumplan los intereses no del individuo, sino del grupo, entonces a lo mejor ya no se justifica. Si se fijan, la ley busca velar por los intereses del individuo, pero también de la comunidad, no nada más del individuo. O vaya, le interesan los intereses del individuo, pero como parte de la comunidad. Es por eso que se genera este fenómeno que dice Bruno, en el que rara vez un acto de justicia legal va a, a satisfacer los intereses del individuo afectado, rara vez, porque no va no va por ahí. A veces sí se puede, un tanto, ¿no? Me robaste 1,000 pesos, pues consigo que por la ley que me pagues 2,000 porque es lo que perdí, más los gastos que tuve que hacer con todo este show. Pero esos son casos un poco más extraños. Si se fijan, por ejemplo, se comentó aquí que la venganza, si es venganza, no es justificable, pero ¿por qué no? O sea, la única razón por la cual la venganza no es un acto de violencia justificada es porque, sin decirlo, están abogando a intereses a lo mejor humanistas o de grupo, en el cual satisfacer los intereses propios no debería ser un acto de bondad o de justicia, pero ¿por qué no? Antiguamente, de hecho, si recuerdan, bueno, si recuerdan, me refiero a que a lo mejor lo vimos desde películas, historias, relatos, etc., de que se valía esta justicia por saldo de cuentas. Es decir, si llegaba el sheriff y sabía que se habían agarrado a balazos, pero había sido porque él le debía quién sabe a qué, y fue un ajuste de cuentas, o para defender el honor de la familia, pues se permitía, y era bueno, pues entre ellos se arreglaron y se mataron. Y era justo, y era justificable, pero porque el contexto era otro. Entonces, no solo basta revisar digamos, el origen del acto violento y ver si se justifica conforme a un marco legal, el que sea, sino que también hay que revisar cuál es el marco legal o cuál es el contexto del que estamos hablando para poder saber si se justifica o no. Yo, por ejemplo, uno pensaría que ¿qué puede ser más justo que ojo por ojo? ¿No? O sea, ¿qué puede ser más justo? Bueno, es que ya cuando vemos las consecuencias que se generan, por eso se le agrega que ojo, si ojo por ojo, todos quedaremos tuertos, etc. Bueno, tenemos una historia, vamos aprendiendo y se van generando estos ideales. Yo creo que el humanismo está excelente, pero vale la pena no olvidar tal vez nuestra naturaleza humana y de dónde vienen algunos impulsos violentos justamente, y que somos buenísimos en maquillarlos de legalidad o de defensa o de cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, era lo que quería comentar. Cuando hablamos de justificar, valdría la pena que cada quien revise en qué está cotejando el hecho para decir si es justificable o no. Y cuando esté hablando con alguien más, bueno, valdría la pena que estuvieran de acuerdo, porque si no, pues se vuelve una plática imposible, ¿no? Para lo que uno va a hacer justificable, pues para el otro no, y ya está.
Sí, es justamente como ese gran conflicto que se tiene, no solamente hablando de un hecho violento, sino de todo lo que tenga que ver en el ámbito de la justicia, ¿no? Porque no hay forma de poder llegar a un acuerdo de qué es justo para la totalidad. Si bien las leyes tratan de legislar para la mayoría, tampoco va a olvidarse de las minorías o de los casos particulares, ¿no? Ese es el gran problema de los sistemas jurídicos, que trata de abarcar todo desde diferentes perspectivas y teniendo conciencia de que estas perspectivas diferentes o el poder decir el individuo más la sociedad o la sociedad construida por individuos o cualquier otra variante que le quieran dar, va a llegar a un punto en el que no todos van a estar de acuerdo y no todos van a estar conforme con lo que los marcos jurídicos digan, ¿no? Y es quizá por ahí, por ese medio, donde se lleguen a justificar ciertos actos de violencia, decir, es que si la ley no está funcionando, pareciera ser que lo que hacemos en la práctica, sin necesidad de que se medie por un trámite burocrático extenso, larguísimo, etcétera, pareciera ser que realmente es el camino para llegar a ser una violencia justificada, ¿no? Pero bueno, voy a leer aquí un comentario de Manuel Mejía Murga. De acuerdo con Hannah Arendt, la violencia es muda por definición. Y la justificación de la violencia en cualquiera de sus tipos me parece a mí que demuestra la incapacidad de nuestras sociedades para establecer acuerdos, generar diálogos y procurar instituciones de justicia eficientes dentro de un estado de derecho que nos aleje de la latente animalidad que habita en cada persona. Bien, ese es el comentario de Manuel Mejía Murga. Muchas gracias. Oscar, ¿querías comentar algo rápido? Sí, creo que se parece a lo que comenta Juan. Ay, perdón, no, me equivoqué del nombre. ¿Cómo se llama? Manuel. Manuel. Manuel Mejía. Ah, Manuel Mejía. Ya, justamente lo que comento no es no es una postura escéptica de decir, pues como todo es contextual y cada quien revise lo que piense y puedes hacer cualquier acto y lo puedes justificar de cualquier forma, entonces todo se vale. No, solamente me parece que cuando uno se topa con una discordancia, por ejemplo, con el ya tan sonado movimiento feminista y de que pues el clásico, pero esas que no son las formas y que bla, 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 obviamente hay una discrepancia y a lo mejor lo que falta revisar no es el acto en sí, sino revisar cuál es el contexto o cuál es ideal al que se está aspirando, ¿no? Porque claro, es muy fácil ponerle otro contexto encima y denunciar que las acciones son totalmente ilegales, violentas, criminales, fachosas y feas. Pero si le pones otro contexto, se vuelven acciones valientes, justificadas, necesarias y justicieras, ¿no? Entonces, si alguien tiene la intención, yo creo que por fortuna, para bien o para mal, estamos en un contexto muy concreto, con una población muy concreta, con personas concretas, casos concretos, etc. Eso es lo que se puede revisar para platicar entre personas y tratar de, a lo mejor aquí, que es a lo mejor a lo que va dirigida la pregunta, evitar más violencia y tratar de llegar a los acuerdos que se necesiten, ¿no? Para, digamos, vivir de acuerdo a los intereses que en teoría nos importan, que es vivir en paz, en prosperidad, con tranquilidad, etc., ¿no? Entonces, sí se puede trabajar en casos particulares, pero lo único que digo, con todo lo que he comentado, trato de justificar y argumentar el por qué es necesario no partir desde el escritorio, sino buscar constantemente el diálogo para entendernos entre todos, ¿no? O por lo menos entre las partes interesadas. Y ya. Ok, excelente. Y fíjate que das un punto al que suelo aludir cada vez que nos convoca un café filosófico o un evento de esta índole. Si bien nosotros nos podemos reconocer como personas con el interés, con la suficiente necesidad de poder cuestionarnos esto o de tratar de generar un cambio, como dices, ¿no? Fuera del escritorio, yo les preguntaría a los que están convocados aquí el día de hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros como analistas, como críticos, como ávidos de la filosofía? ¿Qué estamos haciendo realmente para que
estos hechos delictivos estos hechos violentos de cualquier índole no se estén realizando. Realmente estamos haciendo un ejercicio lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sólido para que a partir de nuestra trinchera, de donde estamos ahorita unas personas conectadas, discutiendo y sacando temáticas, etcétera, etcétera, ¿qué estamos haciendo en la realidad? Porque al final de cuentas, el ponernos a discutir aquí pues, no deja de ser un trabajo de escritorio, ¿no? Porque pues yo a los que alcanzo a ver muy cómodamente, pues pueden estar en casa o en cualquier otra situación, tomándose un cafecito, tomándose un refresco, ¿no? Y sí, somos críticos contra la violencia y los estados de derecho, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Realmente qué hacemos como estas personas interesadas en cuestionarlo? ¿Realmente qué estamos haciendo para evitar estos hechos violentos? Aquí dejo la pregunta, no sé si alguien lo quiera contestar. Alguien que levante la manita. Si no, Oscar va a decir, pues yo la levanto, no hay bronca, ¿verdad? Sí, si no, yo la levanto. Pues, Adelante. nada más comentar rápido. Bueno, escritorio es una abstracción, vaya, no me quiero poner como la famosa frase marxista, ¿no? De que no hace falta solo pensar la realidad, sino hay que transformarla. Yo creo que ya estar sentado literalmente en un escritorio reflexionando sobre el tema ya es importantísimo. Pero, por ejemplo, el hecho de seguir en el escritorio, pero ya estamos tomándonos un café y a lo mejor dialogando justamente con estas partes interesadas, pues ya es actuar. Están los que claramente son activistas y como su nombre dice, pues se paran y van y están ahí, que también es importantísimo. Pero por lo que sea, yo para nada demeritaría el trabajo de un periodista, de un analista que a lo mejor no sale desde su casa, pero gracias a las tecnologías puede investigar la historia, reflexionar y a través de las tecnologías, pues hablar con los interesados a través de herramientas como esta y hacer ese aporte, ¿no? Al final es un analista y a lo mejor su fuerte es eso, analista. Y gracias a que justamente no está en la trinchera y no a lo mejor, y no lo invaden a lo mejor otros sentimientos pasionales que se necesitan en otras partes, le permite un análisis a lo mejor más objetivo, más claro, que le permita también escuchar a las otras partes. Entonces, vaya, que no se, yo espero que no se malentienda cuando digo de escritorios. Me refiero a que falta este diálogo con las personas, pero vaya, valga la redundancia, se puede hacer desde el escritorio, no pasa nada, ¿no? No, pues yo diría que sí pasa, ¿no? El chiste es transformar la realidad. Entonces, creo que sí es importante, ¿no? O sea, y lo digo de una forma, vaya, no peyorativa, ¿no? Pero el hecho de decir, sí realmente falta acción. Una cosa es analizar y está súper bien, de acuerdo, ¿no? Es necesario primero tener datos, primero tener conocimiento, primero tener cifras para poder actuar. Y a lo mejor quienes realizan este tipo de trabajos son los que nos brindan esa información, esos datos, ¿no? Pero creo que también es importante que aquellas personas que nos congrega la reflexión, que nos congrega el continuo cuestionamiento, realmente sí deberíamos de llevar algo a la acción. Y quizá la trinchera más importante en la que se empieza a evitar este tipo de circunstancias es en nuestro propio hogar. ¿Sí? ¿Qué tan permisivos somos con actos de violencia de nuestro hogar, sobre todo con las personas de más pequeña edad? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, de esa conciencia que supuestamente aquellas personas que nos dedicamos o tenemos interés por el conocimiento, tenemos. ¿Sí? ¿Cómo la estamos transmitiendo? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, verdad? Vamos a ir a un pequeño break de 5 o 10 minutitos para que recarguen café, para que recarguen agua. Nada más hay un comentario más aquí que lo están haciendo a través de Facebook. Abraham López comenta, pero en el caso de que el Estado carezca de autoridad o la iniciativa para ejercer el derecho de impartir justicia, ¿en dónde se deposita a quien corresponde este poder? ¿Sí? Ese es el comentario que nos deja Abraham López a través del Facebook. Sí, muchas gracias por también estar ahí al pendiente de los comentarios del Facebook. Y con esto hacemos este chicle mental de 10 minutitos, ¿sí? 10 minutitos para que vayan por café y todo eso, ¿no? 5 minutos.
Ok, este chicle mental de 5 minutos, porque yo también necesito ir por agüita, ¿verdad? Entonces, 5 minutos más volvemos, o sea, a las 6 en punto, regresamos aquí con la segunda parte de la sesión. Y pues gracias a todos los que están aquí. Y pues bueno, ya empiezan a comentar, ¿no? Ya se fue una hora y nomás 2, 3 estamos hablando. Entonces, pues los demás, cualquier opinión recuerden que es válida. Así que regresamos en 5 minutos. Pues es la única forma. No sé cómo. Oye, ¿no le faltó cebollita? No, yo no creo que le haya faltado cebolla. Pura.
Hola, hola. Sí, pues bien, reiniciamos. Vamos con esta segunda parte del café filosófico. Muchas gracias por seguir aquí al pendiente. De nuevo, gracias a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Gracias a todos los que están poniendo su esfuerzo y sobre todo gracias a usted que está aquí escuchando, que está haciendo una participación activa o pasiva en lo que es este café filosófico sobre si se puede justificar la violencia. Y antes de irnos a este pequeño receso para recargar la taza de café, había un comentario que repito para aquellas personas que no lo estuvieron escuchando, que no lo pudieron escuchar. Dice Abraham López, pero en caso de que el Estado carezca de la autoridad o la iniciativa para ejercer el derecho de impartir justicia, ¿en dónde se deposita a quién corresponde este poder? Esa es la participación con la que cerramos y pues bueno, acá Oscar me está pidiendo la palabra, así que Oscar, adelante, éntrale. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí, todo bien. Bueno, enfadosamente solo diré ahorita al principio que justificado no es igual a justicia. O sea, una cosa es que una acción busque ser justa y otra que esté justificada. Pero bueno, repito, supongo que tácitamente todo el mundo se refiere a que se justifica solo si es justa, ¿no? Y de esta forma, vaya, para no entrar en tantos detalles y tanto análisis, la pregunta es un poco, digamos, se contesta sola, porque si nos preguntamos, oye, ¿se vale pasarse de lanza? Pues no, porque justamente pasarse de lanza ya se refiere a lo que se supone no deberías hacer. Entonces, digamos que por definición popular, la violencia entendida como pasarte de lanza, pues no se justifica de ninguna forma, ¿no? Porque te estás pasando de lanza, punto. Pero ahora, la pregunta es, ¿me creo yo? Si hay cosas que nos hacen sentir que alguien se pasó de lanza con nosotros, pero puede que sean justas, pues me parece que sí, porque, por ejemplo, en las manifestaciones, si uno se trata de poner en los zapatos de incluso de un gobernante justo, vamos a pensar en un gobernante justo, que realmente vela por los intereses de la mayoría, sin, tratando en lo posible de no atentar contra las garantías individuales de los individuos, etc., y basándose en la Constitución, en el derecho, se da cuenta que pues tiene la facultad de reprimir una acción violenta o vandálica o aparentemente vandálica de parte de un grupo y simplemente no tiene los recursos como para agarrar a cada uno y cuestionarle si a lo mejor él sí se está pasando de lanza, él está rompiendo vidrios o él solamente está parado ahí o él solamente está gritando consignas, pero aquel sí se está robando cosas del Oxxo.
Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues mandan a la policía, agarran parejo, agarran a los que aparentemente están haciendo, rompiendo cosas, y por ahí vuela una granada de humo que le pega en la cabeza a un pobre muchacho que solamente estaba con su pancarta diciendo queremos justicia, ¿no? Entonces, cuando uno revisa ese tipo de casos, uno, creo, puede aceptar, al menos yo, de decir, sí, hay actos violentos que en el caso particular de ese muchacho, pues él puede considerar que se pasaron de lanza con él, pero la situación justa en el término de gobernabilidad de una ciudad se justifica, ¿no? Entonces hay que darle toda esa maroma como para considerar que hay ciertos actos violentos, categóricamente violentos, que se pudieran justificar dentro del Estado de Derecho, ¿no? Pero repito, tampoco hace falta romperse tanto la cabeza. Pasarse de lanza está mal, pues sí, pues es la propia definición de pasarte de lanza. Entonces, eso en términos generales no debería de justificarse o no podría justificarse, porque si se llegara a justificar, mágicamente deja de ser pasarse de lanza, ¿no? Eso es lo curioso. O sea que es válido pasarse de lanza con quienes se pasaron de lanza. Ahí se aplica. No, no dije eso. Es Lo que digo pregunta, es es que, pregunta. no. Yo creo que no. Pasarse de lanza con quien se pasó de lanza es ojo por ojo, que de forma muy arcaica, como expuse antes, se puede justificar dependiendo a qué contexto estamos hablando. Pero creo que en una actualidad, ¿no? En un México 2020 se supone que eso no se justifica. Aunque me esté pasando de lanza con el vato que se pasó de lanza con mi hermanito menor. Exactamente, porque se supone que hay una justicia y que tú no puedes obrar por tu propia mano, porque eso es venganza y la venganza pues es hasta pecado y bla, 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 bla. No, pues ya nos fuimos a cosas bien, Ajá, o híjole. sea, por lo que tú Sí, quieras, ¿no? sí, es justamente eso, ¿no? O sea, bajo qué ideas, bajo qué paradigmas estamos viendo el poder justificar un acto o no, ¿sí? Porque como bien mencionaban hace rato, si nos fuéramos un sentido sumamente humanista, pues digamos, por supuesto, no rompele la madre el que le partió la cabeza a tu hermanito, ¿no? Estás en todo tu derecho y es lo que se debe de hacer. Pero dicen, no, es que estás dentro de la escuela y aquí en la escuela hay reglas y no te puedes pelear, aunque sea defender. Deja que los maestros hagan su trabajo. Entonces, como de, entonces, ¿qué sí o no? Sí, que es justamente el gran conflicto que genera, insisto, todos estos cuestionamientos referentes a la justicia en el ámbito filosófico, ¿no? Lizeth Llamas deja aquí un comentario también a través del chat. Anímense a decirlo así. Si ya lo escribieron, es más fácil decirlo que escribirlo, ¿verdad? Leemos su comentario. Dice Lizeth, yo creo que la violencia se puede explicar en nuestra vida cotidiana, mas no justificar. La violencia la tenemos tan normalizada que nos lleva a estar preguntándonos si es bueno o malo ser violento. ¿No creen? Esa es la pregunta y el comentario que nos hace Lizeth Llamas. Muchas gracias. Y sí, creo que nosotros vivimos, como bien mencionado Oscar, en un México 2020, donde el acto más común que podemos ver en cualquier medio de comunicación o volteando hacia nuestra casa, hacia la calle, pues son actos violentos, ¿no? Entonces, si eso estamos partiendo de una normalidad, como lo mencionaba al inicio con Durkheim, ¿sí? Pues ya no pareciera ser algo tan lejano a lo que se debería de hacer, ¿sí? O sea, pareciera ser que la violencia es lo que se debería de hacer. ¿Por qué? Porque al estar normalizada la violencia, ¿cómo se debe de actuar? Pues con actos violentos, ¿no? Y ahí Oscar dice que no se puede realizar este tipo de situaciones o se puede justificar a través de la violencia de la sociedad. Oscar, ¿quieres comentar algo o solamente es un rotundo no a lo que dijo Lizeth? Yo solamente creo que no es porque la tengamos normalizada que entramos en la duda de si se puede justificar o no. Simplemente es una respuesta a eso. Creo que es un fenómeno que justamente lo tenemos no normalizado, sino que lo tenemos identificado con lo malo, violento igual a malo,
¿qué es lo que genera este conflicto? Porque, repito, cuando nos vemos, digamos, en la necesidad de ser violentos, como lo que pasó con la combi, ¿no? De repente uno dice, oye, pero eso estuvo bien o estuvo mal. No creo que sea porque lo tengamos normalizado, sino porque la tenemos satanizada. A la violencia la tenemos satanizada, como si cualquier acto violento fuera malo o negativo. Pero repito, cuando se hace alguna acción, digamos, objetivamente violenta, porque cualquier acto que a la fuerza trasgreda los intereses de un individuo, eso es violento. Una persona que no quiere estar encerrada, por más que haya matado a 15 niños y se le encierra a la fuerza, él no queriendo estar encerrado, la policía y el gobierno está siendo violento con la persona al tenerla retenida. Pero bueno, a nosotros nos va a parecer decir, bueno, pero eso no es violencia, eso es justo, es un asesino que no puede estar suelto. Sí, bueno, pero para la persona es un acto violento. Por la fuerza la están reteniendo en una cárcel, ¿no? Entonces, repito, genera el conflicto no porque la tengamos normalizada, sino porque la tenemos satanizada, creyendo que violento es malo, pero nos damos cuenta que no. Violento a veces es necesario para lograr la justicia y por tanto se justifica, digamos, en un contexto humanista. Y ya, bueno, pero es lo que creo, pues. Entonces, una postura muy marcada por parte de Oscar, ¿no? Se justifica cuando tiene que ver con un acto justo, ¿sí? En un marco legal. ¿Hasta ahí te voy entendiendo bien? ¿O me regreso 2 pasitos? Sí, porque estamos hablando de este contexto. Todo lo que dije anterior depende del contexto, pero si hablamos del actual, sí, tal cual dijiste. Bien, entonces, en un contexto donde existimos con un marco legal similar al de México, México 2020, si este acto de violento va en pro de ejercer algo justo para este marco, es justificable. Heidi dice que no. ¿Por qué, Heidi? ¿Por qué esa admiración de decir no? Es lo padre de que tengan sus cámaras prendidas, ¿no? Que los puedo cachar así como de, no, este güey está mal. A ver, ¿por qué no, Heidi? ¿Qué estás en contra de lo que dice Oscar? No, bueno, a lo mejor y no es en contra. Volví al dilema del asunto de la conciencia para la justificación. ¿Por qué lo pongo así? Porque finalmente la maquinaria que tenga el gobierno para ejercer la justicia no va a determinar si quien fue víctima de la violencia la pueda justificar de hecho conscientemente. Es súper conocido el montón de personas que no están conformes con los veredictos de los juicios en los que se sanciona un acto violento. Ya dijimos que son 2 procesos diferentes, ¿sí? Y entonces, inevitablemente, la víctima, si no ha justificado el hecho de la violencia, que desde el punto de vista de la conciencia, que no significa que está conforme con que haya ocurrido un acto violento, y ahí entiendo lo de la satanización de la violencia, si esto no ocurre en el proceso ni del violento, ni del que ejerce la violencia, ni del que la padece, entonces vamos realmente en un problema serio de justificación. Porque ni se establecerán criterios de grupo, de sociedad o de contexto que nos permitan o que abran luz a un proceso de justificación de la violencia, que para mí, más que justificarla, si estoy conforme con que haya ocurrido, comprendo la causa por la que ha ocurrido. Ok. Muy Entonces, bien. esa parte que se reduce finalmente a estar como muy conscientes del contexto en el que están ocurriendo los hechos y tener, como quien dice, una visión de la realidad lo más completa posible, entonces procederemos a entender y a justificar por qué ocurren esos hechos violentos. Y que lo más seguro, llegando a este proceso reflexivo, no desde el punto de vista de la victimización, sino del punto de vista de esperar que no ocurriera nuevamente, porque no creo que nadie que haya sido víctima de un hecho violento quisiera que volviera a ocurrir. Entonces, empezar ese proceso
como quien dice, una construcción de la cultura no violenta, digamos, para atender las situaciones, problemas con las que la interacción cotidiana nos lleva una y otra vez a hacer sociedad y a ser gremio y a convivir. Ok, muy bien. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en algo que mencionas, que es como el hilo conductor de tu comentario. Creo yo, y respondiéndome, pues como casi somos poquitos los que ahora pues, me respondo yo solito mis preguntas, ¿verdad? Creo yo que el verdadero camino para poder llegar a una prevención para poder llegar a una eliminación del acto del acto violento, perdón, es justamente a través de generar una conciencia de lo que deberíamos de hacer y de lo que no deberíamos de hacer. ¿Para qué? Para mantener una estabilidad social. ¿Sí? Y ese es un trabajo que nos toca a los que somos formadores, desde el ámbito familiar hasta el ámbito educativo de posgrado. ¿Sí? Ahí les encargo, por favor, que apaguen sus micrófonos quienes no están participando, ¿verdad? Ya se está poniendo emotivo esto, ya tenemos el ojito Remy y eso, y pues con todo el desorden, pues no se escucha, ¿verdad? Entonces, insisto, creo yo que sí tenemos que nosotros, los interesados en cuestionar, los interesados en actuar, en cambiar la perspectiva social, pues sí, más allá de teorizarlo y de discutirlo, ¿no? Creo que nosotros deberíamos de ser los primeros en adquirir esta conciencia de la no violencia y poderla transmitir desde las diferentes trincheras en las cuales nos encontramos como formadores. Sí, creo yo que por ahí podría ir un sentido más de un impacto más real en la sociedad que nosotros desde este lado podemos realizar. ¿Sí? Oscar quería plantear un dilema. A ver, cuéntanos una historia, Oscar. Sí, bueno, es rápido y como todo dilema se le pueden agregar complejidades, ¿no? Pero en general tiene que ver con la aceptación de un sistema, de un estado de derecho. Creo que fue Montesquieu el que decía que, bueno, cuando las leyes son corruptas o incorrectas, lo correcto es desobedecerlas, ¿no? Pero, a ver, supongamos un estado no corrupto, ¿no? Pero legal. Esto es que para sentenciar a alguien, para ejercer, digamos, la justicia, pues vaya, necesita pruebas, ¿no? Entonces, supongamos que alguien lamentablemente viola a nuestra madre. Digo a nuestra madre porque pues todos tenemos una o hemos tenido una, ¿no? Lamentablemente el violador, quien ejerció esta agresión y que a nosotros nos consta, porque a lo mejor lo presenciamos, pero el violador lamentablemente fue muy precavido y se encargó de lo que tuvo que haber hecho para no dejar ninguna evidencia, de alguna forma, lo que ustedes quieran. Drogó a la persona, por tanto estaba con el cuerpo relajado, lo que ustedes quieran, pero el chiste es que no hay evidencia alguna. Se levanta la denuncia, se trabaja y lamentablemente el sistema legal dice no tengo ninguna prueba ni elemento más que tu palabra acusatoria de que la persona ejerció esta violación. Por tanto, el veredicto es no culpable, ¿no? Porque no tengo evidencia. Uno puede y uno tiene la oportunidad de decir si considera que el sistema es legal o no, es correcto o no, hay que seguirlo así o no. Pero cuando la persona va a decidir esto, reflexiona de que, a ver, y esto es muy kantiano, ¿no? A mí me gustaría que cualquier persona pudiera decir que yo violé a la mamá de alguien más y que solo con esa palabra se me condenara, aunque sea falso. A mí me consta que sí ocurrió esto, pero a la justicia no. Entonces, la pregunta es, ¿uno estaría satisfecho con la decisión del juez? ¿No? A lo mejor parece un poco forzada, pero vaya, así son los dilemas, ¿no? Como el del tranvía, cuando te preguntan si jalarías la palanca o no, y si la persona que está amarrada es tu hijo o qué onda, ¿no? Entonces, aquí lo planteo porque si revisamos a Kant con su imperativo categórico, perdón que haga una cita que no voy a explicar,
se da la explicación de que sabemos que en lo particular podemos sentir una gran injusticia por parte de las leyes o de los individuos o la sociedad, pero si lo revisamos a fondo, lamentablemente pareciera que es lo más justo si queremos que eso aplique para todos. Lamentablemente, a lo mejor yo sé que a mí se me está aplicando un crimen y una injusticia a mis familiares o a mí, pero la forma de proceder tal vez sea la más adecuada porque estamos hablando de una comunidad, de una sociedad que tiene ciertas posibilidades, ¿no? Y lamentablemente el sistema legal se basa en evidencias y si no la hay, pues no puede simplemente condenar a alguien porque el otro llegue llorando, asegurando, jurando por Dios que sí la violaron, ¿no? Entonces, ese es el dilema, que al final de cuentas es el dilema kantiano del imperativo categórico, ¿no? Y bueno, nada más. Muy bien, Oscar, excelente. Justamente tomas un punto muy importante, ¿no? Híjole, hay tantas cosas que suceden, pero por el simple hecho de que no están explícitas o que no se han hecho saber, pues ni siquiera son partidarias de que se pueda actuar de manera justa en ese sentido, ¿no? Entonces, justamente estos dilemas son los que nos hacen cuestionar la validez de las normas, la validez de los marcos legales, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo garantizan que cualquier caso, bajo cualquier circunstancia, como constitucionalmente está dicho, ¿no? Que cualquier caso, bajo cualquier circunstancia, pueda llevar un debido proceso jurídico que abone hacia la justicia del individuo, ¿no? Creo que esa es una pregunta sumamente fundamental de la filosofía del derecho, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Venga, anímense, ¿sí? ¿Alguien más? Oscar, ahorita te doy la palabra otra vez, pero déjame ver si primero alguien más quiere comentar. ¿Alguien? Katie, Julia, alguno de los que están acá. Alberto León Alberto, perdón, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, te escuchamos. Bueno, pues son varias cosas, ¿no? Creo que lo primero es tal vez retomar un poco la crítica de Anscombe a los legalismos o a la manera en que entendemos el cómo es la ética o las acciones éticas, cómo se rigen, ¿no? Ella pone un ejemplo que me parece muy claro. ¿Qué es lo que nos importa cuando vamos a tomar una acción que queremos que sea ética? ¿Las consecuencias o la acción en sí misma? Porque esto me parece fundamental. Y ella pone un ejemplo que me parece clarísimo. Ella habla de cuando un padre quiere dejar de darle pensión a su hijo, ¿no? Si el padre deja de darle pensión a su hijo, eventualmente va a haber una sanción. Él terminará yendo a la cárcel. Pero el que él vaya a la cárcel no garantiza que la pensión le llegue aún hacia su hijo. Entonces, en este sentido, hay que evaluar las acciones no solamente por los términos legales, a pesar de que son un marco que es funcional y que la misma Anscombe señala como cuando ella dice algo como que persuade de no cometer ciertas acciones, por ejemplo, el hecho de que sea ilegal matar no garantiza que no se mate, pero sí persuade a la gente de no matar. Y en ese sentido sí cumplen una función los sistemas legales y las normas éticas a partir de los sistemas legales, pero tampoco lo pueden ser todo, porque si lo son todo, nos olvidamos de cosas fundamentales y específicas del individuo, como por ejemplo el ya mencionado caso de la combi en México. En México, independientemente de que exista la violencia o no, sí hay un acompañamiento de la normalización de la misma, y es un estado actual de las cosas, ¿no? Pensemos en cómo hemos entendido la lucha contra el narcotráfico, que parece un duelo de policías y ladrones, donde de repente explota hace unos años y ya tenemos embolsados en los puentes, tenemos cabezas regadas por toda la ciudad y esta serie de actos de violencia que se responden con más violencia a pesar de que hay parámetros normativos por los derechos humanos con los militares, pero creo que es fundamental no entender solamente lo legal como lo ético. Hay muchos más parámetros dentro del individuo y de la formación del inconsciente social que terminan por arrojarnos acciones concretas, y eso es lo complicado, que las acciones o cómo se evalúan las acciones legales dependen de acciones también concretas, ¿no? Pero el detalle es cómo evaluamos esta. Se tiene que hacer específico el conocimiento respecto a estas acciones para determinar por qué es que suceden, ¿no? Salvo su mejor opinión, claro. Ok, muy bien, excelente, creo que es sumamente enriquecedor y de acuerdo, ¿no? O sea, vaya, sí yo sí considero que existe una normalización de la violencia,
Sí, lo mencionábamos en la última vez que tuvimos una sesión de café, ¿no? Que decíamos el amarillismo, ¿no? Hablábamos un poquito del amarillismo, de los contenidos que se nos permitían ver o que como sociedad veíamos como algo oculto, pues que actualmente este contenido de violencia física sumamente gráfica, pues cuando estás esperando el camión o cuando estás en un semáforo, pasa el señor de los periódicos mostrándote acá el contenido gráfico, ¿no? O sea, algo que hace unos años hubiera sido motivo de ocultar de la vista a los niños de eso, ¿no? Ahora está en cada esquina los contenidos audiovisuales que se tienen. Vaya, sí hay una normalización de la violencia, sí hay una normalización de ese ejercer una fuerza excesiva sobre los demás. Pero justamente al hacer esta normalización es cuando entramos en este conflicto, ¿no? Y bien lo menciona León, bien lo menciona León Alberto, perdón. Es un conflicto ético, ¿no? Ver realmente si aquello que estoy castigando es el hecho o realmente debería de castigar lo que va a suceder después de, o prevenir el hecho o prevenir lo que va a pasar después. O sea, son conflictos sumamente éticos de los cuales difícilmente en un marco legal como en el que nos encontramos vamos a poder resolver. Sí, porque esos conflictos son los que se encuentran todos los días en todas las carpetas de investigación de todos los hechos delictivos que se encuentran en el país, ¿no? Sí, pero, o de cómo logro hacer que esto aplique a diferencia de lo que los demás, o sea, cómo logro mediar entre las dos perspectivas, ¿no? Cómo logro mediar entre las dos o más visiones de un mismo hecho delictivo, ¿no? Pues bien, muchas gracias, compañero. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien más está a favor, en contra o tiene una opinión diferente a lo que ya se mencionó hasta ahorita? Yo, Oscar, adelante. para variar, nada más continuar con esa onda de la normalización de la violencia. Yo no creo que esté normalizada, más bien creo que es normal y no es una puntuación burda. Yo que tiene sentido decir que algo se normaliza cuando, digamos, no es normal, pero con el tiempo se vuelve normal, se normaliza. Pero sin querer ser muy enfadoso, pues si nos vamos a los tiempos de los aztecas, ¿no? Donde se saca el corazón, las guerras, los sacrificios, en el medievo, en la Revolución Mexicana, y luego los cristeros también colgados en los árboles y luego martirizados. Es decir, ¿en qué momento no es normal este tipo? Oscar, ¿sigues ahí? Oscar, ¿te escuchamos? Que no está normalizada. A lo mejor algo muy puntual, como cierto tipo de violencia, a lo mejor sí podemos decir que esa es la que está normalizada, ¿no? Pero al final, la raíz de esa violencia es lo más normal que hay. Entonces, bueno, ¿qué sentido tiene hacer la diferenciación de decir que es normal a que si está normalizada, bueno, creo que vale la pena entender la violencia como parte de nuestra naturaleza y que justamente algo que siempre sale, o no creo que siempre sale, cuando se habla de violencia en filosofía, es que de hecho la paz es uno de los actos más violentos de todos, porque no es natural que todo el mundo esté de acuerdo con todo el mundo. Repito, el hecho de saber de que la violencia es normal y que la paz implica una ausencia de violencia, lo que paradójicamente significa es que hay un poder tremendamente violento que tiene sometidas a las discrepancias y por eso es que hay paz, ¿no? Entonces, esa es la distinción que creo que vale la pena cuando hablamos de que la violencia es normal. Eso significa que cuando no hay violencia, algo... No, Oscar, en lo más bueno de lo que dices se va el audio. Ok, pero creo que esperando a ver unos segundos a ver si se restablece su comunicación. Pero bueno, interfiriendo con esto, creo que también es muy acertado decir que esta violencia, vaya, como Thomas Hobbes lo mencionaría, ¿no? Esta maldad
en el hombre es algo natural. Hasta cierto punto, esto hace que la sociedad funcione, ¿sí? Genera roles que son necesarios para el funcionamiento de una sociedad, ¿no? A lo mejor sin unos padres de familia que ejerzan ciertos límites de una manera muy dura, pues tendríamos cada vez más adolescentes descarriados o tomando decisiones completamente inconscientes, ¿no? Entonces, a veces es necesario como ejercer un poquito esta autoridad que se tiene sobre los demás. ¿Para qué? Para poder diseñar el tejido de la sociedad, ¿no? Pero también es cierto que otros tipos de violencia, otra violencia que, insisto, tiene como un sentido demasiado, no sé cómo decirlo, histriónico, demasiado gráfico, ¿sí? Es algo que no debería normalizarse, ¿sí? Que actualmente encontramos como un sentido de, pues bueno, es que así es y nos tenemos que adecuar a eso, ¿no? Pareciera que eso es algo que debería estar muy en tela de juicio que hacemos las personas, ¿no? Si así es, ¿para qué lo pongo en tela de juicio, no? Pues vaya, eso justamente es normatilizar cosas que no deberían de serlo, ¿sí? Entonces, ¿alguien más quiere comentar algo? León, adelante, sí. Bueno, creo que lo primero es, creo que lo que es muy, muy acertado es la violencia existe y siempre ha existido. Y no vamos a partir de la idea de que la violencia solo ahora existe. Eso sería ridículo, sería una gravedad incluso, ¿no? Pero a diferencia de estos actos ya señalados, la violencia ocurre bajo circunstancias y razones muy distintas. Por ejemplo, los aztecas no mataban con el fin de apoderarse de una plaza, ¿no? A pesar de que sí hubo guerras o cosas así, la revolución, bueno, pues la revolución ni se diga, son circunstancias muy distintas. Lo que sí creo que tal vez deberíamos de preguntarnos es si la violencia, si existen tipos de violencia o la violencia es en sí violencia solamente, ¿no? Y hay grupos vulnerables, que esto también me parece importantísimo para ahora sí empezar a entender un poquito mejor el fenómeno. ¿Existen distintos tipos de violencia o la violencia solamente es violencia? Porque yo preguntaría, entonces, ¿un huracán es violento? ¿Un huracán provoca violencia? No sé, salvo su respuesta. Adelante. Sí, no, la propia estructura del universo es caótica, ¿no? Es necesario que exista este orden para que después haya una estructuración del mismo, ¿no? Entonces, sí, pareciera ser que es algo necesario la violencia. Samuel, adelante, te escuchamos. Sí, bueno, hace rato comentaba Alberto sobre de que la violencia de los aztecas no era para apoderarse de una plaza. Y comentó también de la violencia, sí, hay categorías, ¿no? Precisamente la categoría en que entra la violencia de los aztecas era la misma que de los grupos de traficantes o ya mafiosos, porque ya están incluidos muchos delitos, que es una violencia por despojo. Es la misma. Se apoderaban del pueblo, no la conquista. Entonces es una violencia por despojo. Hay otro tipo de violencia que es la violencia de reacción y hay otras que son de desplazamiento. Entonces sí hay categorías de violencia. En cuanto a la pregunta de si la violencia es justificable, pienso que la violencia siempre es justificable, tomando en cuenta que justificable es de hacer justo, ¿no? Demostrar que es justo, es una demostración. Y entonces siempre es justificable porque dependiendo de cuál sea la finalidad, lo van a querer justificar y se van a tomar diferentes criterios de verdad, porque no nos hacemos la suficiente información para saber cuál es la verdad muchas veces. Entonces, dependiendo de los diferentes tipos de criterios que se van tomando, se va a querer justificar la verdad. Y que la violencia también es inherente al ser humano. Entonces, la violencia no está normalizada, es normal. La cuestión aquí ya no es decir si, bueno, más bien es cómo canalizamos esa violencia para un bienestar, ¿no? Para que sea no una violencia de maldad, sino una violencia para un bienestar, que es, como decía, bueno, se me hace importante lo que decía León Alberto, la categorización, comprender lo que es la violencia
comprender que es algo natural, comprender que es algo inherente, eso ya lo digo yo, y de allí partir para canalizar y hacer algo al respecto, que es lo que comentaba Bruno hace unos minutos, de qué hacemos, ¿no? Entonces, primero es comprenderlo para poder analizar, y después de analizar y comprender algo, entonces actuar. Ok, muy bien, gracias Samuel, gracias por estar ahí al pendiente. Oscar, ¿querías comentar algo? Mencionas aquí en el chat, adelante. Sí, rápidamente, bueno, saludarte a León, Alberto y a Samuel y a todos. Es común que se marquen diferencias, pero a veces estas diferencias, si me permiten el guiño, no justifica una crítica, ¿no? Sí, bueno, los aztecas no sacaban los corazones para vender marihuana o alguna otra cosa, o sea, esa es una falacia temporal, o sea, sí, claro, no es lo mismo, pero como ya dijo Samuel, pues claro que también hacían violencia para ganar territorios, pero aún asumiendo que solo hacían sacrificios para que lloviese, aún así, bueno, es por eso que yo dije, la violencia es, si lo queremos definir de esta forma, es a la fuerza ir en contra de los intereses del individuo o del grupo, de cualquier interés. O sea, cuando podemos decir que algo violenta al Estado, cuando algo a la fuerza atenta contra los intereses del Estado. Podemos decir que somos violentos contra una planta, ¿no? Si podemos hablar de que, bueno, alguna intención atenta contra su, digamos, su estructura, su forma, digamos, su interés tácito de crecer, si lo podemos ver así. Obviamente una planta no tiene intereses, pero digamos su función natural es crecer, entonces si uno mutila eso, pues uno puede decir que está siendo violento contra la planta, ¿no? Uno le pega al perro, el perro no quiere sufrir, por eso se dice que uno es violento contra el perro, ¿no? Entonces, claro, podemos entrar en detalles muy particulares, pero a mí siempre me ha costado trabajo entender el por qué se hacen de repente estas distinciones de, pero es que no lo hacían para lo mismo. No, pues obviamente no, pero podemos abstraer que se mantiene la idea de que a la fuerza atentaban contra el interés de un individuo, un grupo, una nación, etc., ¿no? Entonces, creo que podemos partir de esa definición de violencia, digo, partir entre comillas, ya faltan 20 minutos, pero creo que es algo que nos podemos llevar a reflexionar y de hecho, algo que creo que con esto hago mi última aportación, de lo interesante es ver cómo uno, sin querer, al parecer, puede ser tremendamente violento contra alguien más, contra la familia, contra el ciudadano o contra alguien más, si aceptamos la definición de violencia como atentar contra los intereses de alguien más, ¿no? Y a lo mejor veremos que la violencia se puede justificar y que de hecho rebasa, o por lo menos ni siquiera llega, pues, a que si algo es legal o no, ¿no? O sea, ni siquiera llega a esas instancias. Ok, bien, excelente. Y yo agregaría lo que mencioné casi al inicio, ¿no? Incluso en Virgilio, en la Divina Comedia, existe el hecho de que no solamente eres violento contra otro, ¿no? También puedes ser violento contra ti y también puedes ser violento contra el propio creador, ¿no? Contra el propio Dios. En cualquiera de los casos, según Virgilio, es algo que se tiene que castigar. ¿Sí? La violencia en cualquier situación se debe de castigar. Julia nos menciona aquí en el chat, cuando los padres corrigen a los hijos en ocasiones, los hijos lo consideran violencia y sin embargo se sigue aplicando esa violencia para que los hijos crezcan siendo personas de bien y están atentando contra el individuo con una causa justificable. Ese es el comentario que nos deja Julia aquí, así que bueno, como ya bien mencionó Oscar, nos quedan unos cuantos minutitos de esto. Necesitamos algunas aportaciones finales. ¿Alguien quiere dar algún cierre, alguna aportación final? No sé quiénes han estado aquí frecuentemente comentando. Oscar, el maestro, Samuel, León, Heidi. ¿Quién más? ¿Quién gusta ayudarnos a cerrar esta sesión de Café Filosófico del día de hoy? ¿Quién? Maestro, adelante. Bueno, como comentario, yo diría que la violencia no es normal.
que realmente en la sociedad se han venido como dando procesos en los que la violencia se ha incrementado, pero que como sociedad y como individuos dentro de un entorno en el que queremos habitar, pues simplemente tenemos que evitar en la medida de lo posible la violencia. No se puede en todos los casos evitar, pero digamos dentro de una sana convivencia, desde la familia, la escuela, las personas que nos rodean, pues tenemos que procurar entendernos a través del diálogo, a través del respeto, y en relación a personas que cometen delitos, claro está ahí que la justicia, en este caso a través de los órganos judiciales, pues se tiene que aplicar. Entonces, pues simplemente es como decir que la violencia no es normal. O sea, nos puede parecer normal porque cotidianamente se da, pero no es normal. Ese es el comentario, gracias. Ok, excelente. Muchas gracias, maestro. Siempre aportándonos tan interesantes perspectivas. ¿Alguien más nos quiere ayudar a hacer sus comentarios de cierre? ¿Sí? Yo. León, adelante. Y luego Heidi. Bueno, como lo comenta el maestro, creo que me parece obvio, ¿no? Decir, parece hasta un fallo discursivo. Decir, la violencia no está normalizada porque es normal, es incluso contradictorio. Creo que no hay que entender solamente que la violencia ha existido, que eso es algo innegable. A lo largo de la historia la violencia ha existido, pero eso no significa que pueda ser justificable, ¿no? De hecho, todo el tiempo estamos tratando de usar herramientas a través de la razón, como la política, como el derecho, como otra serie de herramientas, para negar la misma violencia. Entonces, si damos pie a esto, puede ser demasiado arriesgado porque nos podemos olvidar de las herramientas que ya tenemos y de las herramientas que tratamos de mejorar, más allá de las circunstancias en que somos dados. Por ejemplo, todos los mexicanos sabemos que tenemos muchísimas carencias, pero sí es importante recordar que ya tenemos herramientas y que esas herramientas son un ejemplo de que sí podemos evadir la violencia y que estamos buscando incluso evadir la violencia, ¿no? Sería todo. Ok, muy bien, excelente. Heidi, ilumínanos. Mira, loquillo. ¿Cuál ilumínanos? No, estaba yo, me quedaba en la idea de la prevención, ¿no? Si bien es cierto que ha existido, también es cierto que una serie de mecanismos nos están ayudando a comprender cada vez más lo que es la causa de la violencia y lo que la detona. Y a mí sí me encantaría como que detenerme a estudiar y explorar, me quedo con esa necesidad, con esa curiosidad de ver realmente esquemas efectivos de prevención de la violencia y no simplemente de erradicación o de supresión o de simulación de la no violencia, que es como hemos ido fallando en tantas cosas, lo digo inclusive desde el punto de vista en el espacio del aula. Entonces, me encantaría a mí realmente hacer un ejercicio reflexivo serio y sincero en donde pudiéramos llegar a un acto consciente de esta naturaleza y de esta importancia de prevenir la violencia. Ok, muy bien, Heidi, muchas gracias. Y sí, efectivamente, acabamos de darnos cuenta de que aquí en el Café Filosófico hacemos bien la tarea, porque justamente ese es el trabajo, ¿no? De que cada quien se lleve estas reflexiones, a mí este tema me sirvió para esto, ¿no? Voy con Oscar y luego con Samuel, que ya habían levantado la mano. Sí, Oscar y Samuel. Gracias. Adelante, Oscar. Bueno, repito, yo estoy en un contexto que comparto con la maestra Heidi, con el compañero León, etc. Yo que fuera de que filosofar y todo este show, creo que vamos a estar de acuerdo en la mayoría de los actos que entre todos los que estamos aquí vamos a considerar eso es violento y no debería de hacerse. Robar, golpear al otro, insultarlo, dejar sin comer a un bebé, etc., ¿no? O sea, pero no puedo, si nos ponemos serios en la filosofía, y con esto no pretendo minimizar lo que se ha dicho, sino es una invitación a futuro,
si queremos continuar con estas reflexiones, cabría darnos cuenta que, bueno, podemos coincidir porque justamente estamos en el mismo contexto. Nos parece lógico ver que hemos evolucionado como sociedad de decapitar y de colgar y usar la silla eléctrica a términos más actuales de diálogo, de incluso prisiones más humanistas, etc. Pero es justamente eso, porque vamos hacia un ideal. Pero como ya sabemos, todavía se mantienen ciertos choques con otros ideales que podrán ser muy criticados por otras vías, que es, por ejemplo, la no donación de órganos por ciertos ideales de ciertos grupos que están en esta modernidad y que ellos lo ven como algo incorrecto, o incluso el prolongar la vida. Hay gente que va a decir, no, es que lo correcto es tratar de que la persona siga viva lo más que se pueda, conectada a máquinas, con vitaminas, con ciertos medicamentos, con lo que sea. Y va a haber quienes digan, no, es que eso ya es demasiado, o sea, ya velo, está cansado, que lo dejen ir, ¿no? Es decir, al final es una ideología que trata de imponerse sobre de otra. Se nos hace muy cómodo, creo yo, pensar que hacia dónde se nos fue el mundo ahorita nos parece común y qué bueno, porque al parecer somos una humanidad que como que le apunta para allá, pero nunca deja de ejercer violencia contra los otros montón posible de ideales que alguien más puede llegar a tener. Y se nos es muy fácil calificarlo de, bueno, él porque él es un extremista, un sádico, un loco, un desadaptado. Pues sí, en efecto, a lo mejor es un desadaptado. Pero repito, la violencia es inevitable. Justamente el que estemos en concordancia obedece a que estamos suprimiendo y tratamos de orientar a todo el mundo hacia cierta vía. Y eso es tremendamente violento, aunque desde adentro no nos parece violento, sino nos parece educación y civilizar. Vaya, recordemos lo que pasó cuando vinieron los europeos. Vinieron a civilizar. Y todavía acá se escuchan estos reclamos de que fue una invasión, pero todavía se escucha del lado europeo que dicen, ¿de qué están hablando? Si les llevamos la civilización. O sea, eso se sigue diciendo actualmente. Y es un claro ejemplo de cómo desde adentro nos parece que es educar y formar, pero desde afuera es un acto tremendamente violento y normativo, pero desde la violencia. Y bueno, ahí. Ok, muy bien, excelente. Por cuestiones de tiempo, cierro con la opinión de Samuel. Adelante, Samuel, te escuchamos. Y Sí, con el cafecito. Sí. Bien, mi opinión iba más o menos por el lado de lo que se comenta Oscar. De hecho, me aventajó mucho. Entonces, continuando con eso, la violencia siempre ha existido y siempre va a existir. No se puede erradicar. Como dije, se tiene que canalizar. Empezaron, o de hecho empezaste, Bruno, hablando sobre Thomas Hobbes como el contractualismo. Entonces, tenemos el contractualismo, tenemos el Estado, tenemos que es el monopolio de la violencia al Estado, ¿no? Precisamente la educación, la conciencia de no violentar al otro, viene de una violencia mayor, creo que comentaba Oscar antes. La paz es porque hay tal monopolio de violencia de una sola parte que todo se conserva en paz. Pero hay que estar atentos a quién se le da ese monopolio de violencia o si sirve ese monopolio de violencia. Entonces, por eso hay que canalizarla correctamente. Pero en sí hay que estar conscientes de que siempre va a existir, por eso comentaba, y canalizar las cosas a favor del ser humano, ¿no? A favor de la humanidad. Esto. Ok, muy bien, gracias, Samuel. Y pues bueno, yo para cerrar, sí haría como este llamado a la conciencia, ¿no? El hecho de decir, justamente el ejercer la violencia en cualquiera de los sentidos es regresar a ese estado base y primitivo del hombre antes de ser un ser racional y un ser consciente, ¿no? Todo lo que nos caracteriza como seres racionales, como seres conscientes, como seres políticos, diría Aristóteles, ¿no? Es justamente el utilizar la razón para poder prevenir las cosas, entablar el diálogo, llegar a soluciones sin necesidad de que esto se vaya a un límite que va más allá de lo físico, ¿no? Entonces, justamente el poder ejercer o el realizar un acto de ejercicio de violencia contra los demás
es algo que nos hace ir decayendo cada vez más a un estado primitivo. Más que si es normal o no en el ser humano, en el sentido biológico, a lo mejor en lo biológico lo es, pero en el sentido social no debería de permitirse ningún acto de violencia. Y recordemos que el hombre no solamente es biología. Sí, entonces, pues bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Gracias a quienes hicieron esto posible. Gracias, Julia, gracias, maestro, gracias, Heidi, gracias. Ya se fue Betsa, ¿verdad? Pero bueno, no sé si alguno de ustedes quiera cerrar con algo. Heidi, Julia, adelante. Como siempre, muchas gracias. Esta cita es muy encantadora para los asiduos y creo que hacemos la tarea, ¿no? De dejar un poquito de interés en llevar más al límite nuestro conocimiento y nuestras reflexiones sobre las problemáticas diversas que estamos aquí. Hoy realmente me siento como muy involucrada con el tema porque sí es una queja frecuente la presión que ejerce la violencia en la vida cotidiana y creo que pues estoy muy satisfecha con los resultados y los aportes de todos. Quiero leer más a Hobbes, por cierto. Tú muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias por haber estado acompañándonos y estén atentos a la próxima invitación. No sé si doctor José, usted quiere decir algo fuerte. O Julia. Gracias, Bruno. Bueno, yo creo que todos los temas del café filosófico siempre son impactantes y jalan a la gente para que empiece a hacer un poco o un mucho de reflexión. Y bueno, habíamos pensado entre la maestra Heidi y el maestro Fuerte, hacer una dinámica diferente para que sean ustedes los que propongan los temas, o sea, los participantes. Y yo creo que vamos a poner en la página del Café Filosófico temas, o ustedes propongan los temas para que el que esté más votado sea el que se trate en la próxima sesión de café, para que no sea solamente que nosotros estemos proponiendo temas, sino también ustedes tengan la intención y tengan el gusto de decir, yo quiero hablar de, no sé, de la clonación o del aborto o de de tantos temas que podríamos hablar. Entonces, yo creo que esa sería una idea, pues, para que ustedes también puedan participar y también se apropien de este proyecto que, pues, finalmente es para todos los que están aquí. Gracias. De los milagros, por ejemplo, ¿verdad? Podrían hacer algo así, ¿no? Maestro Fuerte, lo escuchamos. No, de mi parte solamente agradecerles a todos su presencia, igual como ya lo señaló la maestra Heidi y la maestra Julia, pues es un espacio de reflexión, un espacio para que pensemos y simple y sencillamente es un espacio para que la mayoría de la gente se involucre, sienta un poco más cercana a la filosofía. De mi parte, pues agradecer simplemente. Y pues bueno, pues yo también me sumo a los agradecimientos y a las despedidas. Gracias aquí por estar escuchando, por estar participando, para quienes hablaron, para quienes escucharon. Este espacio es justamente para eso y pues bueno, como ya lo mencionaron, pues ahí están las redes sociales para que puedan publicar sus temas, sus propuestas de temas, ¿sí? Entonces nos estaremos viendo un poquito más adelante. ¿Cuál es la página? Es ¿Perdón? Café Filosófico, tal cual, ¿verdad? Es Café Filosófico, UDG, si mal no recuerdo, ¿sí? O también, no, Café Filosófico nada más. Y también, pues, en la página de Casas 1 se puede encontrar la información de cuándo son los cafés y en qué, los links y las contraseñas para poder ingresar, ¿sí? Así que, pues, bueno, muchas gracias. Seguimos al pendiente, síganos en redes sociales y aquí nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias y hasta pronto.